Buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de la semana 5 de Derecho Penal. Vamos a ver ahora el tema de introducción al delito. Primero que nada, hay que definir lo que es un delito. Un delito viene a ser una acción o una omisión que está prohibida por la ley y que está sujeta también a sanción. ¿Qué elementos tiene el delito? Tiene el elemento de la tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad y de la punibilidad. Cuando hablamos de tipicidad nos referimos a que la conducta debe de estar descrita en una norma penal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que estar tal cual plasmada en un código penal. La antijuricidad. La conducta debe de ir en contra del orden jurídico y no estar justificada por causas legales. Por ejemplo, si nosotros cometemos este Ay, ahorita no traigo ningún ejemplo de antijuridicidad, porque es un tema muy complejo la antijuridicidad, porque si ustedes se fijan, está la conducta tipificada, pero si está justificada por causas legales, no hay antijuridicidad, por lo tanto no habría delito. Se me ocurre el ejemplo de el aborto, cuando era ilegal. Bueno, todavía en muchos estados todavía es ilegal porque no se han adecuado a las normas constitucionales, pero está el aborto. Está prohibido, ¿verdad? Entonces, tenemos la tipicidad. El aborto está prohibido. Y la antijuridicidad, la conducta debe de ir en contra del orden jurídico. Sí, sí está en contra del orden jurídico. ¿Por qué? Porque el aborto está prohibido. Y no debe de estar justificada por causas legales, ¿ok? El aborto fue realizado, este, espontáneamente. Entonces está justificada por causas legales, porque la ley te justifica que puedas abortar por causas legales, bueno, sea aborto espontáneo, que no sea inducido por la persona, y entonces no habría antijuridicidad. Sí hay tipicidad, sí está en contra del orden jurídico, pero está justificada. Entonces, si está justificada, no hay antijuridicidad, por lo tanto, no se cumple el segundo elemento del delito y no tendría que haber entonces un delito. Culpabilidad. El autor debe tener la capacidad de entender y de querer llevar a cabo la conducta ilícita. Es decir, él, con toda la intención del mundo, comete el asesinato. Si lo comete sin entender qué pasó y sin querer llevar a cabo la conducta ilícita, no habría culpabilidad, pero pues sí sigue predominando lo que es el delito. Y la punibilidad. La conducta debe estar sujeta a una sanción o pena. Todas las conductas que están dentro de la norma penal están sujetas a una sanción o a una pena. ¿Qué importancia tiene estudiar lo que es el delito? Pues comprender estos elementos va a ser esencial para distinguir entre conductas criminales y no criminales, siendo crucial en el trabajo de jueces, fiscales y abogados penalistas. Tipos de delitos. Tenemos los delitos dolosos, los delitos culposos y los preterintencionales. También tenemos los delitos contra las personas, contra la propiedad y contra la seguridad pública. La presentación está para ahondar en el tema, déjenme revisarlo. Sí, bueno, los delitos dolosos. Los delitos dolosos vienen a ser aquellos en los que el autor tiene la intención de cometer el delito. En los dolosos hay una intención. En otras palabras, pues la persona actúa con el pleno conocimiento y la voluntad de realizar la conducta prohibida. Por ejemplo, el asesinato, donde la persona tiene la intención de matar.
También tenemos los delitos culposos. En este delito, pues el autor no tiene la intención de cometer el delito, pero su negligencia o imprudencia da como resultado un daño. Por ejemplo, es común el delito culposo en accidentes de tráfico, que está causado por una conducción imprudente, como hablar por teléfono mientras se conduce o ir con bebidas embriagantes. Tu intención no es asesinar, pero debido a tu negligencia y a tu imprudencia cometes ese daño. Negligencia. Y los preterintencionales, estos son los delitos en los que el autor tiene la intención de cometer un delito menos grave, pero su acción pues produce un daño mayor al que se esperaba. Por ejemplo, pues una persona que golpea a otra con la intención de causarle una lesión leve, pero al final de cuentas termina matándola. Además, pues los delitos ya saben que pueden ser clasificados, perdón, según el bien jurídico afectado. Por ejemplo, los delitos contra las personas, como el homicidio, el abuso, la violencia doméstica, que son los que afectan la integridad física o la vida de las personas. Y los delitos contra la propiedad, como el robo o el fraude, y afectan los bienes materiales de las personas. Y también los delitos contra la seguridad pública, como el terrorismo, el tráfico de drogas, que buscan dañar la seguridad de una sociedad en general. ¿Cuáles de estos delitos ustedes creen que tienen mayor impacto social? Bueno, para que una acción sea considerada delictiva, debe de cumplir con ciertas características que van a definir la conducta delictiva. Esta conducta debe ser tipificada por la ley como un delito y además pues debe de cumplir con los elementos básicos de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad, como mencionamos en la primera diapositiva. Una conducta delictiva viene a ser una acción o una omisión que está en contravención con las normas jurídicas y que además pues produce un daño o pone en peligro bienes jurídicos como la vida o como la propiedad o la libertad. Es importante entender que no todas las conductas humanas son delictivas, solo aquellas conductas que la ley va a definir como tal. Por ejemplo, una persona que roba un automóvil pues está cometiendo una conducta delictiva, ya que está violando la ley y causando un daño a otro individuo. En cambio, si una persona se olvida de pagar una factura sin tener la intención de hacerlo, esta conducta pues no sería tipificada como delito, sino como una falta. Es importante recordar que el derecho penal solo regula aquellos actos que son más graves o dañinos para la sociedad. Las conductas delictivas están relacionadas con la protección de valores fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad. Si una acción afecta estos valores, pues la ley va a considerar que se debe de aplicar una sanción para restablecer el orden. La tipificación del delito pues viene a ser el proceso mediante el cual una conducta es definida por la ley como delito. Proceso de definir una conducta específica como delito. Y que pues además va a estar sujeta a una pena o a una sanción. En otras palabras, la tipificación viene a ser el acto de describir una conducta específica que es prohibida por la ley y que está sujeta a una pena o a una sanción. Es fundamental que las conductas delictivas estén tipificadas claramente en el Código Penal para que los individuos sepan qué acciones pueden ser castigadas y qué conductas no lo son. Esto garantiza la seguridad jurídica y evita la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Por ejemplo, ¿el robo está tipificado en el Código Penal? Sí. Y para que una persona sea acusada de este delito, debe haberse demostrado que la persona sustrajo algo con la intención de apropiarse de ello de una manera ilícita. Esta descripción precisa y detallada de la conducta es la que permite que los tribunales apliquen la sanción correspondiente. Si la persona sustrajo algo, pero no había la intención de apropiarse de ella de manera ilícita o solamente cometió un error, no puede ser considerado como robo. Tiene que estar
tal cual demostrada la intención de apropiarse ilícitamente de algo. La tipificación también tiene un principio importante que se conoce como nullum crimen sine lege, que significa que no puede haber un delito sin una ley que lo defina. Esto nos va a proteger a nosotros como ciudadanos de la criminalización de conductas que no estén claramente establecidas como delitos. ¿Qué pasaría si no existiera este principio? Si no tuvieran que estar tipificados los delitos. Bueno, plasmados los delitos, perdón, en una norma, en un código. Pues el Estado utilizaría todo su poder para crear delitos a diestra y siniestra. Pero esto viene a ser un freno al poder del Estado para nuestra protección. Culpabilidad. La culpabilidad viene a ser un elemento clave y de los más importantes para determinar la responsabilidad penal de una persona. ¿Por qué? Pues porque para que un acto sea considerado un delito, no solo debe cumplir con los elementos de tipicidad y antijuridicidad, sino que también tiene que existir una culpa o una intención del autor al cometer el acto. ¿Qué tipo de culpabilidad tenemos? Bueno, en el derecho penal se distingue entre dos tipos de culpabilidad. Tenemos al dolo, que se refiere a la intención que tenía el autor de cometer el delito. Cuando alguien actúa con dolo, significa que tenía toda la intención de realizar la conducta prohibida. Ejemplo, una persona que mata a otra con premeditación y alevosía. Culpa. En este caso, el autor no tiene la intención de cometer el delito, pero su negligencia o imprudencia da como resultado el daño. Ejemplo, un conductor que causa un accidente fatal porque no respetó una señal de tránsito. No tenemos intención, pero sí hay una negligencia o una imprudencia que causa un daño. La culpabilidad tiene que ver con la capacidad de la persona para entender la ilicitud de su conducta y actuar de acuerdo con ello. Las personas que no tienen la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, como en el caso de los menores de edad o personas con ciertas discapacidades mentales, pues no son responsables penalmente. Es por eso que a los menores de edad se les castiga o no se les castiga como se le castiga a las personas adultas. Viene todo rollo mediático del asesinato que comete una persona menor de edad a otra muchacha, no sé si lo supieron, que la apuñaló porque andaba saliendo con su expareja y que todo el mundo dijo, ay, pero ¿por qué al Fofo se le juzgó de manera diferente? Pues porque el Fofo Márquez era una persona adulta y esta persona es una persona menor de edad, por lo tanto, las leyes son completamente distintas, los castigos son completamente distintos. Sí, fue horrible lo que hizo, también fue horrible lo que hizo el Fofo, pero esta persona era menor de edad. Entonces, ya con esa ley no podemos hacer pues gran cosa, ¿no? Porque igual es algo para proteger a los menores de edad, pero también viene una desventaja porque están ahí entre los 17 y 18 años, entre si es suficientemente maduro o no es suficientemente maduro, pero pues eso ya son cuestiones que a nosotros no deberían importarnos. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a enfocarnos en lo que dice la ley, y no en nuestras propias moralidades. La antijuridicidad viene a ser uno de los elementos que componen el delito y se refieren a la contradicción de una conducta con el ordenamiento jurídico. Dicho de otra manera, una acción es antijurídica si va en contra de la ley. Para que una conducta sea considerada delito, debe de ser antijurídica, es decir, debe ser una acción que no esté permitida por la ley ni justificada por ninguna de las causas que la eximen de la responsabilidad penal. Es importante señalar que existen justificaciones legales que pueden excluir la antijuridicidad de ciertos actos. Estas justificaciones son causas legales que permiten a una persona realizar una conducta que, en principio, pues sería ilícita, pero que en un contexto ya más específico es considerada aceptable o incluso necesaria. Tenemos, por ejemplo, la legítima defensa. Tenemos el estado de necesidad, donde se actúa para evitar un mal mayor, y el cumplimiento de un deber, que se actúa en cumplimiento de un deber legal.
La punibilidad viene a ser otro de los elementos esenciales para que una conducta sea considerada un delito. Se refiere a la posibilidad de imponer una pena o sanción a quien comete un delito. La punibilidad pues está estrechamente relacionada con la culpabilidad y la antijuridicidad. Si una persona comete un acto que es culpable y antijurídico, entonces la ley puede imponer una pena como castigo a su conducta. Las penas son las sanciones que el derecho penal impone a quien comete el delito. Las penas pueden variar según la gravedad del delito, la mención del autor y otros factores. Los tipos de penas más comunes son las penas de prisión, que varían según la gravedad del delito. Es una de las más conocidas pues tienen diferente grado de gravedad. Las multas económicas que se imponen en ciertos delitos donde la pena privativa de libertad no es necesaria. Las penas accesorias, que son penas que acompañan a la pena principal, como la pérdida de derechos civiles o la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Y la pena de muerte, que aunque en muchos países ha sido abolida, algunos otros países aún la aplican, como por ejemplo Estados Unidos, pero en México está abolida totalmente en contra de la Constitución, jamás va a haber, a menos que se modifique la Constitución y todos los tratados internacionales que la protegen. La punibilidad es fundamental, ya que viene a ser el mecanismo que permite la sanción de las conductas delictivas y actúa como un disuasivo para evitar la comisión de delitos. Ahora vamos a hablar de la imputabilidad. La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para ser considerada responsable penalmente de un delito. Para que una persona sea imputable debe de tener la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y actuar de acuerdo con esa comprensión. Si una persona no tiene esa capacidad de entender la ilicitud de su conducta, se va a considerar inimputable y por lo tanto, pues no se le puede responsabilizar penalmente de sus actos. Permítanme tantito.
Listo, una disculpa. Bueno, hablábamos de las personas que son inimputables. Los casos más comunes en los que una persona puede ser considerada inimputable son, pues, cuando son menores de edad. Las personas que no han alcanzado la mayoría de edad, pues, suelen ser consideradas inimputables en muchos sistemas jurídicos, aunque pueden ser sometidas a un régimen penal diferente, como el sistema de justicia de adolescentes. Trastornos mentales, las personas que padecen trastornos mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar pueden ser consideradas inimputables si su trastorno les impide entender la naturaleza ilícita de su conducta o actuar conforme a esa comprensión. Y por último tenemos los estados de alteración mental transitoria. En algunos casos, una persona que se encuentra bajo el efecto de drogas o de alcohol, pues puede ser tan alterada mentalmente que no puede ser considerada responsable por sus actos. El error de derecho. El error de derecho ocurre cuando una persona comete un acto ilícito sin conocer la ley o interpretándola erróneamente. En principio, el desconocimiento de la ley pues no exime de responsabilidad, ya que todos deben conocer las normas legales. Sin embargo, pues en ciertos casos, el error de derecho puede ser considerado un eximente de responsabilidad si la persona actúa bajo una creencia razonable de que su conducta es legal. Algunos ejemplos en los que el error de derecho puede ser una justificación son, por ejemplo, la ignorancia de la ley. Si una persona comete un acto ilícito porque desconoce una ley reciente, en ocasiones se puede considerar que su error es excusable. Confusión o una mala interpretación. Si alguna comete un delito basándose en una interpretación errónea de la ley o de los hechos, su error podría influir en la decisión judicial sobre su responsabilidad. ¿Qué es el delito imprudente? Un delito imprudente viene a ser aquel en el que el autor no tiene la intención de cometer, pero su negligencia o falta de precaución genera un resultado negativo. A diferencia de los delitos dolosos, donde existe una intención clara de causar daño, los delitos imprudentes pues ocurren debido a que el autor no prevé las consecuencias de sus actos o no actúa con el debido este cuidado. Por ejemplo, en el delito doloso, pues existe una intención clara de causar el daño, y en el delito imprudente, pues ocurre por negligencia o falta de previsión de las consecuencias. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, pueden ser accidentes de tráfico. Si un conductor maneja de manera imprudente, sin tomar las precauciones necesarias y causa un accidente fatal, este acto puede ser considerado un delito imprudente. También la negligencia médica. Si un profesional de salud cometió un error en su tratamiento por no seguir los procedimientos adecuados, pues podría estar incurriendo en un delito imprudente. Esta sería toda nuestra clase por el tema de hoy. Recuerden que la plataforma se abre para el examen el 14 de febrero, justo hoy. Y bueno, entonces ya está publicado, se va a cerrar el 26 de febrero a las 23:59 horas. El examen tiene una duración de 60 minutos. Tienen dos intentos permitidos para completar el cuestionario, que es de opción múltiple. La plataforma va a tomar como la mejor calificación, la calificación más alta de sus intentos, y se va a poner como oficial. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Acuérdense que si tienen alguna falla de la red o intermitencia con la comunicación tecnológica, tienen que reportarlo inmediatamente para que pues sean tomados en cuenta. Que tengan muy bonita tarde.